Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Y ahora continuamos con una serie de enseñanzas titulado Traición, puñalada por la espalda, ¿no? Santurronería y confianza. Traición, puñalada por la espalda, santurronería y confianza. Ahora, en medio de estas preguntas que hemos recibido de los pastores, porque primordialmente estamos respondiendo a los pastores que mandaron la pregunta sobre la traición y las puñaladas por la espalda que ellos han presenciado, han experimentado a través de gente en las iglesias, líderes espirituales en las iglesias, pastores asociados en las iglesias, diáconos en las iglesias, los ancianos en la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Ahora, en medio de esta es la tercera parte que estamos respondiendo. Y dentro de esta tercera parte entra una tremenda pregunta. Buenísima pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué Jesús escogió Jesús? ¿Escucharon? ¿Por qué Jesús escogió a Judas? ¿No? ¿Por qué Jesús escogió a Judas? Yo dije, wow, qué tremenda pregunta, ¿no? Bueno, para responder esa pregunta requiere que abrimos nuestras Biblias y vamos a enfocarnos en muchos textos. ¿Por qué? Porque los textos en el Nuevo Testamento aclaran la razón de por qué Jesús escogió a Judas sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que Judas le iba a dar un beso de traición, sabiendo que Judas le iba a meter la puñalada por la espalda. Y es una buena pregunta, y la gente está haciendo la pregunta, los pastores, ¿por qué? Porque muchos lo han sentido, lo han presenciado. Ahora, esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Y la otra cosa es que, como digo, no tenemos el lujo de personalizarlo, aunque es un dolor personal, un puñalazo es personal. Una traición duele. ¿Por qué? Porque siempre viene de gente que tú pensabas que jamás lo hubieran hecho. Mira, desde el principio de la creación del hombre, el día 1 sabemos que Adán y su señora Eva traicionaron la palabra de Dios, a Dios. Esto no es nada nuevo, no lo estoy justificando. Pero yo sé algo más, que hay un plan soberano de Dios en estos acontecimientos. Y muchas veces tú y yo no sabemos el por qué. Pero tenemos que traspasar la experiencia penosa y dolorosa. Eso sí. Lo que vamos a hacer es, en vez de Eddie Ildefonso responder con mis sentimientos, mis pensamientos chuecos, ¿me entienden? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y enfocarnos en eso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús escogió a Judas? ¿Por qué escogió a Judas? ¿Por qué? Bueno, Jesús escogió a Judas Iscariote como uno de los 12 discípulos. Judas era un diablo, según las Escrituras. Judas era un ladrón, según las Escrituras. Judas era un incrédulo, según las Escrituras. Judas era espiritualmente impuro, según las Escrituras. Y sin embargo, tenía una posición respetada dentro del grupo de los discípulos. Y eso está bien claro. Permíteme. Para que asegurar que entienda la opinión de Eddie Ildefonso, ¿no? Porque mi opinión tiene el valor de 0-1, ¿no? Pero mira lo que dice. En Juan capítulo 6, abre su Biblia, y te dije que vamos a invertir mucho tiempo en las Escrituras para asegurar que es la palabra que nos estás hablando, respondiendo a esta pregunta, ¿por qué Jesús escogió a Judas? En el Evangelio de Juan capítulo 6, por favor, abre su Biblia ahí, Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. 70 y 71 dice esto, dice, Jesús le respondió, ¿no os escogí a vosotros los 12? Jesús está hablando. Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, dijo, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. La Biblia dice claramente que Judas era un diablo.
¿Y cómo es que él llega a ser parte de los discípulos? Bueno, abre su Biblia en San Juan capítulo 12, versículo 16. Y en San Juan capítulo 12, versículo 16, él dice, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era, ¿qué? Un ladrón. ¿De quién está hablando? De Judas. Es un ladrón. Y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Estaba robando. Vamos a rezar a Juan capítulo 6, versículo 64. Juan capítulo 6, versículo 64. Y mira lo que dice aquí. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. ¿Por qué? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que le iba a traicionar. ¿De quién está hablando? Judas. Era un incrédulo. Y no se queda. ¿Cómo? Era un incrédulo, uno de los 12 discípulos. Mira lo que dice en Juan capítulo 13. Abre su Biblia en San Juan capítulo 13, versículo 10. En Juan capítulo 13, versículo 10 dice esto, dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los de pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. El hombre era espiritualmente impuro. Quiero establecer esto desde el principio para responder a esta gran pregunta de parte de los pastores, ¿por qué Jesús escogió a Judas? Sabiendo que él era un diablo, era un ladrón, era un incrédulo y era un hombre espiritualmente impuro. ¿Cómo es posible? Bueno, hay otra pregunta. ¿Por qué? Obviamente, Dios tenía un plan. Y si Dios es soberano, Jesús es soberano, y Él es omnisciente, y Jesús es omnisciente, en esa cosa tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? Hay un plan, hay un propósito. Puesto que Jesús sabía lo que había en cada uno, Él es omnisciente. Puede parecer desconcertante, ¿no? Que Jesús, eligiera a Judas, el que más tarde lo traicionó. Bueno, él ya lo sabía de antemano. Abre su Biblia en San Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan capítulo 2, por favor. Quiero que lo vea conmigo. San Juan capítulo 2. Y mira lo que dice. Vamos al versículo... Vamos al versículo 25. 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús es omnisciente. Jesús no fue engañado, él fue traicionado. Engañado es un concepto muy distinto a ser traicionado. ¿Entiendes? Él sabía ya. ¿Pero por qué lo permitió? Porque había un plan y había una profecía que se tenía que cumplir y Judas era parte del cumplimiento de esa profecía. Ahora, mantenga por favor en mente que Judas, la Biblia dice, era un diablo, era un ladrón, era un incrédulo y era moralmente, espiritualmente inmoral. Eso es antes que él llega a entrar en ese circo de discípulos. Es lo que ya él era. Jesús escogió a Judas como discípulo. ¿Por qué? Porque en la última instancia Judas encajaba en el plan de Dios. Jesús había venido a la tierra para morir por la redención de los pecadores. Esa muerte, ¿no? El justo para los injustos, ¿te recuerdas? El justo para los injustos, no fue un accidente, sino que fue el propósito de Dios. Permíteme, escuche la voz del Espíritu Santo en el apóstol Pedro. Abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 3. Y en 1 Pedro capítulo 3, quiero que lo vean, versículo 18. Abre su Biblia, por favor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, él dice esto, dice,
Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Él escoge a Judas? Porque Él tenía que cumplir con la profecía, con el plan de redención, con el plan de salvación. Judas encajaba dentro de ese plan perfectamente. No se olvide que antes que Él es escogido, Él ya es identificado. Era un diablo, un ladrón, era un incrédulo y un moralmente, espiritualmente inmoral. Ahora, Juan el Bautista viene después. Y Juan Bautista reconoce el propósito de Jesús porque Él llegó aquí en esta tierra. Yo creo que algunas veces se nos olvida eso. ¿Por qué? Juan el Bautista vio a Jesús venir para el bautismo, ¿te recuerdas eso? Y habló a Jesús como un sacrificio. Le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te recuerdas? Abre su Biblia en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1. Y mira lo que dice en versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 dice esto. Dice, al siguiente día vio a Jesús que venía hacia él y dice, y he aquí, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo vio y él reconoció. Él es el Cordero, él viene a cumplir con el plan de Dios de redención, de salvación. Juan Bautista nunca perdió el propósito porque él llegó. Mira, Jesús, se lo puedo poner así, Jesús no se dejó engañar por Judas. Él sabía exactamente cómo era Judas y lo que iba a hacer. Jesús sabía desde el principio cuál de ellos no quería aquí y lo iba a entregar. Él lo sabía. Mira, regrese conmigo en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y te dije que íbamos a invertir tiempo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en esta pregunta, que es una tremenda pregunta, ¿por qué Jesús escogió a Judas? ¿No? Es una pregunta importantísima, pero pero muchas veces en la tradición que uno puede presenciar, ¿no? Que uno puede experimentar. El momento de la traición uno siente el puñalazo, ¿no? Y está dolorido y se le va por alto y se pone en blanco. ¿Pero por qué? Pero el porqué de Dios, no el porqué del hombre. Y siempre hay algo más grande de nosotros. Hay un plan más grande que está sucediendo aparte de nosotros. Ahora, eso no quiere minimizar, y no quiero tratar de minimizar el dolor que tú estás presenciando, que tú estás sintiendo. Pero si tú tienes paciencia, Dios te va a revelar el porqué. Y muchas veces el que ha sido recipiente de la traición es fortalecido para algo más grande todavía, pero en el momento no lo puede entender. Mira, Jesús no se dejó de engañar, por favor, por Judas. Él sabía exactamente cómo era Judas y lo que él iba a hacer. Mira, en Juan capítulo 6, versículo 64, te dije que abriera su Biblia ahí. Juan 6, 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Él ya lo sabía. En Judas tenemos algo claro, un claro ejemplo de cómo una persona puede ser religiosa, escuchar la palabra de Dios, enseñada, presenciar milagros genuinos, verdaderos, y según todas las apariencias parecer ser salvos, da la apariencia de ser salvos, ¿no? Y sin embargo, no nacer de nuevo. Ahora,
Yo sé que algunas veces esto es difícil de captar. Yo entiendo eso. Tú sabes que la experiencia me ha enseñado en casi 40 años, en 4 décadas de ministerio, una de las cosas que yo he tenido que aprender. Y esto que algo que yo he visto a través de los años, nada, no lo he comprendido todo. Puedo ser franco, no lo he comprendido todo. Lo he visto, lo he experimentado. Y yo he visto muchos diáconos en muchas iglesias, en muchos países donde yo he estado. Muchos ancianos, pastores asociados, las esposas de diáconos, pastores de líderes de pastores y esposas de pastores, líderes espirituales, ancianos, etcétera, y dan todas estas apariencias, ¿no? Son religiosos, escuchan la palabra que se enseñara, han presenciado la mano de Dios milagrosamente, genuinamente, verdaderamente, ¿no? Y han dado la apariencia que son salvos, pero nunca, y he descubierto, nunca han nacido de nuevo. Y uno dice, pero no puede ser posible. No, pero no puede. No. El fruto de su vida grita. Mira. Y una de las razones, escuche bien, mantengamos en punto aquí. Vamos a meternos sobre el punto aquí, ¿no? Y una de las razones por las que Jesús escogió a Judas fue que la profecía tenía que cumplirse. Ese fue el motivo, la razón del por qué. La profecía tenía que cumplirse. Hablando de su inminente traición, Jesús dice, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito acerca de él, ¿no? Permíteme, abre su Biblia en Mateo, vamos a ojear nuestras Biblias. Vamos a rezar aquí, vamos a rezar en Mateo capítulo 26, fíjense bien, Mateo capítulo 26, por favor, quiero que lo vea conmigo en versículo 24. Mateo 26, 24 dice, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera ese hombre no haber nacido. Ahora, más adelante, vamos a rezar a Juan capítulo 13. El Evangelio de Juan capítulo 13, nota lo que dice el versículo 18. Vamos a ojear la Biblia. Aquí en Juan capítulo 13, en versículo 18, mira lo que él dice, no hablo de todos vosotros, yo conozco los que he escogido, pero es para que se cumpla ¿qué? La Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. ¿Tú crees que Jesús fue sorprendido? Él estaba anunciando abiertamente, adelantado, quién lo iba a entregar. Y te recuerda que después de la resurrección de Cristo, Pedro también señala la profecía cumplida en relación con Judas. Voy a repetir. Pedro señala, ¿no?, la profecía cumplida en relación con Judas. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1. No, y te lo quiero mostrar. Y Pedro dijo esto en Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos capítulo 1, versículo 16. Vamos ahí, por favor. Y mira lo que él dice aquí en versículo 16, dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por la boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Escuche bien. Tenía que cumplirse la escritura. ¿Qué escritura? En que por boca de David, ¿no? Boca de David, estamos hablando de los salmos, ¿no? Dice, por boca de David, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, ¿de qué es el punto de referencia que Pedro está dando aquí en el día, ¿no? En el día de Pentecostés? Bueno, aquí está. Abre su Biblia en Salmo 69, versículo 25. Salmo 69, versículo 25, y véalo conmigo. Y aquí yo creo que tú ves algo aquí, que también aquí vincula
aquí vinculan las acciones de Judas con los salmos. Salmo 69, versículo 25 y Salmo 109, versículo 8. Repito, Salmo 69, versículo 25 y Salmo 109, versículo 8. So, vamos de lo que es, esta es una profecía, mira lo que dice. Vamos a ir ahí, Salmo 69, por favor. Y dice aquí en versículo 25, sea desolado. Mira lo que dice, sea desolado su campamento y nadie habita en sus tiendas. Y uno dice, ¿de qué está hablando aquí? La referencia es a Judas. Lo voy a aclarar. Ahora, vete, guarda su lugar aquí en Salmo 69, versículo 25, y vete conmigo a Salmo 109. Salmo 109, versículo 8. Mira lo que dice. Dice, sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Esta profecía se tiene que cumplir y era una profecía en relación con Judas. Ahora regrese conmigo Hechos capítulo 1. Vamos a regresar a Hechos capítulo 1. A la derecha, por favor, en sus Biblias. En Hechos capítulo 1. Y vamos al versículo 20. Versículo 20, lo que dice. Hechos 1:20, donde él dice, pues en el libro de los Salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada, y no hay nadie quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Este es el cumplimiento. Él está prediciéndonos, nos está prediciendo de qué. Que esta profecía del Salmo 69, versículo 25, Salmo 109, versículo 8, en relación con Judas se va cumpliendo y se cumplió en la persona de Judas. Ahora, hay otra razón por la que Jesús escogió a Judas, fue que el plan soberano de Dios tenía que cumplirse. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 2. ¿Okay? So, estamos en Hechos capítulo 1, un capítulo más, Hechos capítulo 2, y mira lo que dice el versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23, donde él dice aquí, y aquí Pedro afirma, ¿qué? Afirma en su sermón al pueblo de Jerusalén, y lo que dice el versículo 23, dice, Hechos 2:23 dice, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de limpios y lo matasteis. Note que la traición de Jesús no solo fue concedida de antemano por Dios, sino que era parte de su plan definido. Entonces, Jesús escogió a Judas para cumplir la profecía y porque el plan de Dios requería que alguien traicionara al inocente Hijo del Hombre. Y sin embargo, nada de esto significa que Judas y otros que condenaron y crucificaron a Jesús estuvieran libres de culpa. Yo estaba escuchando a un pastor que estaba hablando de eso y yo no sé de qué Biblia está leyendo. No entiendo esto. Y el razonamiento psicológico de él fue, bueno, él no tuvo la culpa, Dios los escogió para matar a Jesús, ¿o qué culpa tiene él? Seguro que sí. Yo estaba escuchando este mensajito y le tuve que escribir al pastor, y el pastor, su punto de referencia, ¿de dónde sacaste ese pensamiento? Bueno, nunca me respondió. Pero la cosa es esto, mira, que te recuerdo, no se olvide, en el principio habíamos establecido quién era Judas, ¿te recuerda? Judas, ¿te recuerda? Era un diablo. ¿Te recuerda eso? Judas era un ladrón. ¿Te recuerda eso? Judas era un incrédulo. ¿Te recuerda eso? Judas era un hombre espiritualmente inmoral, sucio, muerto. ¿Te recuerda eso? Esto es lo que él era. Ya. Él no estaba libre de la culpabilidad de la muerte de Jesús. Él simplemente estaba actuando dentro de su propia naturaleza pecaminosa, que ya la Biblia establece que él era ¿qué? Él era un diablo, un incrédulo, un ladrón y un hombre espiritualmente inmoral. Eso está claro, ¿no?
Judas Iscariote me cargó con la responsabilidad de lo que él eligió hacer. Permíteme, abre su Biblia en Marcos capítulo 14. Y en Marcos capítulo 14, vea lo que dice el versículo 21. Marcos 14, 21. Abre su Biblia ahí, por favor. Dice, porque el Hijo del Hombre se ve tal y como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre, Judas, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre que no haber nacido. Pedro también habla sobre el plan soberano de Dios y la culpa de aquellos que actúan de manera pecaminosa. Dios no lo deja. Mira, te quiero mostrar. Abre su Biblia en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y en versículo 17, quiero que lo veas. Vamos ahí, Hechos capítulo 3. Estamos en Marcos. Vamos, Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3 en versículo, deja ver, 17, pero dice esto. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Dice, bueno, ahí está. Ellos eran ignorantes, no saben lo que están haciendo. ¿Cómo que tú lo vas a culpar? Un momentito. Judas era un diablo, un ladrón, un incrédulo, inmoralmente, ¿no? Sucio, muerto, inmoral. Es lo que ella era. No hay nada de ignorancia de su parte. Pero en el sentido que Pedro habla que ellos no sabían, estos malvados, Judas y los demás, que estaban siendo usados por Dios en su propia naturaleza. Pero él no les dijo, él no lo dejó a ellos sin remedio. Porque tenían la oportunidad de arrepentirse. La Biblia dice, arrepentíos pues y vosotros y volveos. Arrepentíos pues y volveos para que vuestros pecados sean borrados. Mira, permíteme. Ahí estamos leyendo, en ese mismo Hechos capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer de nuevo versículos 17, 18 y 19. Hechos capítulo 3, versículos 17, 18 y 19 dice esto. Dice, y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Pero Dios, versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, ahora versículo 19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio venga de la presencia del Señor. A pesar de que la gente había actuado en ignorancia en el cumplimiento de la profecía y a pesar de que Cristo tuvo que sufrir de acuerdo con el plan de Dios, las personas que provocaron la muerte de Jesús fueron culpables y tuvieron que arrepentirse. Pero escogieron no hacerlo. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios puede usar incluso las acciones más malvadas de la humanidad para el bien. ¿Tú te recuerdas en Génesis? Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis. Y te recuerda que José, al fin de Génesis capítulo 50, José dice algo que aclara todo esto. José dijo en Génesis capítulo 50, vamos a Génesis capítulo 50, por favor. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 50, versículo 20. Mira lo que dice. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y si persevera, y se preservara la vida, de mucha gente. Lo usó para bien. En el momento que tú sientes ese puñalazo por la espalda y puedes identificar la traición, no lo entiende. Pero siempre hay un plan más grande todavía que se está realizando y se está en el proceso, se está desarrollando. Mira,
Nada podía ser más inicuo que traicionar y asesinar al Hijo de Dios. Sin embargo, a pesar de ese mal, incluso a través de ese mal, Dios proveyó la salvación. Pablo dice esto en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Abre su Biblia, el último versículo. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, mira lo que dice Pablo. Pablo dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Dios no crea el mal, pero sí lo controla. Dios no participa en el pecado, pero con su poder y sabiduría Dios puede a veces usar el pecado que ya existe, Judas, en nuestro mundo para cumplir su propósito. Judas fue escogido con el conocimiento previo de Dios de que traicionaría a Jesús, pero su traición, en lugar de tener el plan de salvación de Dios, en realidad lo promovió. Esa fue la razón por que Jesús escogió a Judas.